Dios lo dice a su pueblo: si va hoy a restaurarte, voy a perdonarte, voy a restaurarte, voy a bendecirte, voy a derramar mi espíritu sobre ti y darte vida. Tienes que hacer una cosa: convertidos a mí. ¿Dice así o no dice así? Pero ese es el punto, que la iglesia no quiere hoy conversión. Acerca de estas palabras, arrepentimiento y conversión, tenemos ya un poquito, porque ya hemos hablado mucho. Pero ahora vamos a ponerlas en orden. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Vamos a comenzar de nuevo, aunque nos lleve 5 horas. Si quieres salvar tu alma, te va a bendecir. Esto solo es para los que tienen deseo de salvar su alma. Si tú no quieres, hay iglesias que dicen: aquí se hacen milagros, puedes ir para allá. Puedes ir para allá. Acá reparten dones, se reparte prosperidad, puedes ir para allá. Aquí vamos a estar un grupito de pocos que hay, pero sí los hay, de poquitos que estamos dispuestos a salvar nuestra alma, porque ese es el propósito y la voluntad de Dios. Vamos a deshacer la primera mentira. La salvación, el entrar al proceso de la salvación, no es fácil ni es rápida. Olvídalo. No es sencilla, no es rápida. El entrar en la salvación de Dios es algo que no está bajo nuestro control. Los evangelistas del siglo XX básicamente lo hicieron fácil, porque empezó una competencia desmedida en la televisión. Solo querían fama, ser famosos, mundialmente conocidos, y que los invitaran a grandísimas campañas. Unos de ellos fue Luis Palau, Luis Palau y Billy Graham. Luis Miguel ya es famoso, ¿no? En el infierno. 2 de ellos grandes, uno latino, otro americano, empezaron su batalla grande y predicaron a multitudes como ningún otros predicadores lo han hecho. Pero tuvieron que rebajar y hacer el evangelio fácil y rápido para ganar muchos adeptos. A varios que están despertando les están echando la culpa. Y la demostración de ello, tú tienes a Luis Palau, hermanito, dándose la mano con el Vaticano. Mira dónde terminó. Otra vez Luis. ¿Por qué estoy pensando en Billy Graham? No se diga. 2 hombres de la mano con el Vaticano. ¿Por qué? Porque él es el mismo evangelio que ellos predican. ¿Quieres bajarle tantito, por favor? El mismo evangelio que predicó el Vaticano es el mismo evangelio que ellos predican. Y lo siguen diciendo. Ya no hay diferencia. Predicamos a Cristo, lo mismo que ellos, creemos en Cristo, lo aceptamos, etc. Ya no ven diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Papa está logrando abarcar con toda la gran mayoría de líderes grandes evangélicos, supuestamente. ¿Por qué? Porque es el mismo evangelio fácil, rápido, superficial, que su propósito es engañar a la gente. Su propósito es solo juntar adeptos y decir: ¿cuántos supuestamente se salvaron hoy? Pues aceptaron a Cristo, hicieron decisión por Cristo, hicieron una profesión por Cristo. A eso le llaman ser salvo. ¿Sí? Aquí lo que cuenta en este punto son las estadísticas, ¿o no? Los números, el nombre. Ya no se interesa a individuos. ¿Cuántos se salvaron en esta campaña? Oh Dios, fue un éxito. Pero una vez, él mismo lo cuenta, Billy Graham. Una vez él mismo, ojalá Dios le está dejando vivir, ya tiene 90 y tantos años este siervo de Dios. Y yo creo que Dios le está dando oportunidad para que se arrepienta, porque se llevó a muchos al infierno. Una vez un hombre
alcohólico. En una campaña lo encontró en la calle a Billy Graham y lo retó y le dijo: yo soy uno de sus convertidos y mire cómo estoy. ¿Qué le trató de decir? Y Billy Graham no le quedó más que decir: sí, es cierto, si eres mi convertido estás así, porque si Dios te hubiera convertido, no estuvieras así. ¿O no? Cada uno de nosotros podemos decirles a aquellos que nos enseñaron: mira cómo estoy, yo soy tu convertido, por eso estoy así. ¿O no? El Evangelio de Jesucristo viene de Dios. La salvación viene de Dios. Y en la verdadera experiencia de la salvación no existe nada de control en nosotros. Nada. Todo depende absolutamente de Dios. Es por eso que nosotros, como así empezamos, pues así continuamos y le decimos a Dios: ay, luego que quiera te busco. Ay, espérate, hombre, luego que yo porque sienta, ahí te sirvo. Luego cuando sienta, ahí te obedezco tus mandamientos. Luego, todo lo hacemos depender de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque eso es producto de la soberbia. Pero uno que verdaderamente entiende, ha sido alumbrado por Dios y comienza bien, nunca va a tomar esa actitud con Dios. Su actitud va a ser como la de David. David siempre clamaba misericordia y pedía misericordia, que Dios tuviera misericordia y le concediera luz, purificación, santificación, le concediera perdón, le concediera todo. Y él decía: yo voy a esperar que tú hagas todo esto en mí, y te voy a buscar de madrugada y siempre para que lo hagas, porque esto todo viene de ti. Y su actitud siempre era de humildad, no de soberbia como nosotros. Esta actitud es retadora con Dios. Esta actitud es de tratamos mal a Dios. No oímos su voz cuando nos habla. No lo respetamos, pues. No tenemos temor de Dios, porque comenzamos mal. Dios siempre dice: yo voy a salvar solo a los que me temen. Voy a guardar a los que me temen. Voy a bendecir a los que me temen, a los justos. Y no nos cae el 20. No nos cae el 20. Damos por sentado que supuestamente desde que nosotros aceptamos que ya somos los temerosos, ya somos los justos, ya somos los obedientes, ya todo tenemos en Cristo, qué sé yo. ¿O no es así? Pero como dicen por ahí, a las pruebas nos remitimos. Mire cómo estamos, hermano. Mira. Esa no es la actitud de un verdadero convertido. Crees que eres convertido porque estás bajo el engaño del diablo. Pero en este punto igual, tú debes de decir, si quieres entender bien debes decir: Dios, entonces yo no sé nada, no, yo no tengo luz. En otras palabras, Dios define la condición de la raza humana como Él lo dijo en Edén. El día que de él comas, ¿vas a qué? A morir. ¿Cómo está la condición del ser humano entonces? Muerta espiritualmente, muerta. Tenemos vida. Quiero que entiendas bien, porque muchos lo usan para pretexto, pero la verdad es así. Espiritualmente estamos muertos, separados de Dios. No tenemos conciencia. Tú no tienes conciencia ni de tu propia alma. El ser humano no tiene conciencia de su propia alma, solo tiene conciencia de su cuerpo, ¿sí o no? ¿Por qué, a qué le damos más prioridad? ¿Al cuerpo o al espíritu? Y el evangelio del diablo que ha inventado, ¿a qué le da más importancia? A lo del cuerpo, a lo físico, a la prosperidad, al bienestar, etcétera, etcétera. No tenemos conciencia siquiera de que tenemos un alma. Eso demuestra que estamos muertos espiritualmente.
pues menos vamos a tener conciencia del castigo eterno. Menos vamos a tener conciencia de la esclavitud en la que estamos bajo la esclavitud del diablo y del poder del diablo. Menos vamos a tener conciencia de ello. Menos conciencia de la carne, no la carne física, sino de los deseos de la carne. Menos. No hay conciencia de nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Por lo tanto, Jesús siempre que predicaba decía: ¿hay alguno? ¿Habrá alguno? Los predicadores no predican así actualmente, pero Jesús decía: ¿solo habrá alguno? Porque Él sabía el estado de todos. Y tal vez alguno Dios le haya, a Dios, no la persona, solo puede haber uno que Dios le haya concedido que sus ojos se abran. ¿Estás comprendiendo, hermanito? La salvación no es fácil ni rápida. ¿Por qué no entiendes la palabra? Porque Dios no te alumbra. Y si Dios no te alumbra, hazle como quieras. Estudia teología, estudia filosofía, estudia divinidad, estudia lo que quieras para enredarte más. Y dices: ya entendí la Biblia, pero no entendiste la verdad. Nada de la verdad. ¿Qué va a demostrar ello? Tu vida, hermano. Tu vida lo va a demostrar. Tu actitud lo va a demostrar. El Evangelio de Jesucristo, la salvación que se comienza a experimentar desde un principio bien, tiene que demostrarse, tiene que demostrar, tiene que verse. Es por eso que Dios, cuando habla de la salvación, dice así: sacrifícame de alabanza, número uno, que implica una entrega de corazón a Dios. Segundo, ordena tu vida y yo te voy a manifestar mi salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación es algo que tiene que manifestarse, tiene que ser luz a nosotros, la casa, la comunidad. Pero por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz. ¿Y qué es lo que va a alumbrar? ¿Nuestra palabrería? ¿Nuestra gritería? ¿Qué es lo que va a alumbrar? Que se vea la salvación en nosotros. Pero no se ve. Somos oscuridad. Y luego Jesús dijo: tiene que ser sal, que dé sazón, sabor, conserve la tierra. Pero no lo somos. ¿Por qué? Porque no hay verdadera salvación. Yo me atrevo a decir, tal vez 1 entre 100 es salvo en verdad. Tal vez 1 entre 100 ha comenzado bien, ha experimentado bien la salvación, y ahí va. Pero la mayoría, hermanito, no hay salvación, no ha experimentado una verdadera salvación. Por eso no sabe ni. Otro que lo demuestra cosa es: no tiene propósito en su vida, no tiene rumbo. Tiene que vivir conforme al mundo, con sus propósitos, sus metas, sus goces, sus placeres, porque no tiene meta, no tiene visión, no sabe dónde va, no sabe lo que busca, no sabe lo que espera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Es como si tú quieres iniciar un viaje de tu casa y dices: voy a ir a tal lugar, pero sales a la deriva. ¿Qué debías haber hecho algo si no conoces cómo ir a ese lugar? ¿Qué se debiera hacer? Informarse de todo, cómo llegar. Pero nosotros no hemos hecho eso porque no nos han enseñado así. Salimos sin saber a dónde vamos, a qué vamos y qué esperamos. No hay visión. Nomás nos dicen: ahora lee tu Biblia y háblale a otro de Cristo. Sí, pero ¿qué le digo? Oh, pues no te preocupes, yo te voy a entrenar. Oye, hermano, eso no es así, eso es terrenal. El Evangelio de Jesucristo no funciona así. Tenemos que experimentar una verdadera salvación. De otra manera, mi hermanito, tú estás destinado al infierno. Te lo digo la verdad. Te digo la verdad, aunque no la creas. Tú quieres creer más al evangelio superficial, adelante. Pero si quieres salvar tu alma, tienes que entender que si tú no experimentas desde un principio una verdadera salvación, no vas al reino, vas al infierno. Estás aquí, pero estás yendo al infierno. Puedes ser muy activo.
es otro extremo. Unos son de plano nada, ni oración, ni palabra, ni nada. O otros superactivos, pero ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera experiencia de la salvación en el corazón. Y tu hermanito que estás queriendo salir adelante, no lo vas a lograr. Olvídalo. Vas a dar 2 pasos y vas a regresar 4 pasos. Vas a dar un paso y vas a regresar 2 pasos, 3 pasos. No vas a poder. Tienes que comenzar de nuevo. Tienes que ser suficiente humilde. Tienes que ser suficientemente obediente a oír la voz de Dios y decir: voy a comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque no logro. Mejor comenzamos de nuevo. Y en este punto es importante y vale la pena hacerlo. La salvación no es fácil ni rápida. La salvación, para que una persona llegue a comenzar a salvarse, a iniciar el proceso de la salvación, lleva tiempo. Y eso es lo que el ser humano no quiere invertir: tiempo. Quiere tratar el evangelio como un microondas, como algo express. Eso es imposible. La salvación de Dios no ha cambiado. ¿Cuál es lo primero que Dios va a comenzar a hacer? Yo sé que lo sabes, pero óyelo con más conciencia. Óyelo, porque lo vamos a ver. No me va a dar tiempo, pero vamos a comenzar a ver poco a poco los pasos para un verdadero inicio de verdadera salvación. Óyelo con más diligencia, te conviene hacerlo. Jesús en Juan 16:8 dijo que el Espíritu haría 3 cosas. Algo que no solo tienes que saberlo, tienes que pedirlo a Dios. Todo lo que vas a leer, te digo de antemano: ¿estás aquí? Veme un ratito. Todo lo que vas a leer no se hace automáticamente. Tienes que pedirle a Dios que lo haga real en tu vida. ¿Está claro? No vamos a empezar con engaños. Ya lo sabes, ya aprendiste, pues ahora ya eres cristiano. No. Lo puedes saber aquí, lo puedes predicar mejor que yo si quieres, pero si no lo has experimentado, no te sirve absolutamente de nada. De nada. Esto tienes que vivirlo, y para ello tienes que pedírselo a Dios. Entonces, si Juan 16:8 dice: y cuando venga el Espíritu Santo, se oye muy chillón, muy, no sé, ¿no lastima por allá atrás? Se oye como que lastima. Víctor, ¿no se oye así que lastima? Sí, bueno, metálico se oye. Bueno, dice: cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas. Con la palabra convencer quiere decir conciencia, que el hombre tenga conciencia, porque está muerto espiritualmente. Entonces, oye bien cómo va a iniciar una verdadera salvación. No eres tú el que va a decidirlo. No somos nosotros el que va a decir: Señor, ahora te acepto o no. No. Antes el Espíritu Santo, óyelo bien, realmente tiene que venir el Espíritu Santo a tu vida individual para hacer 3 cosas, trabajar en ello. Y eso, hermano, si entiendes esto, lógicamente vas a entender que esto no es de la noche a la mañana. Imposible. Y no porque Dios no pueda hacerlo, sino por causa de nosotros. El Espíritu Santo tiene que despertarte, alumbrarte, traerte conciencia. Es por eso que está escrito: despiértate tú que duermes, levántate. ¿De dónde? De los muertos espirituales. Levántate. ¿Y qué va a suceder? Dice: te va a alumbrar Cristo.
El Espíritu Santo va a hacer esto que dice aquí. Cuando dice te va a alumbrar, te va a empezar a traer luz. Va a haber un despertar real en tu mente, real en tu corazón. Ya no van a ser palabras, hermanito. Esas palabras que te parecen demasiado duras y fuertes de Dios van a cambiar y te van a lastimar, pero al mismo tiempo vas a ver cómo te abre el entendimiento, te abre el corazón. Te lastima, pero una vez que penetra, te trae vida, te trae luz, si sabes recibirla. Cuando tú oyes esto, ahorita que estás oyendo esto, una verdadera salvación tiene que llevar este trabajo. La obra de Dios está definida. Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué dice? Con mi espíritu. Yo no puedo convertirte, no puedo salvarte a ti. Los predicadores eso se han atribuido. Piensan que ellos son los que pueden salvar a la gente. Y ellos le transmiten ese mismo pensar a la gente para que la gente diga, hoy sí, no, bueno, mañana. Mejor espérate, Señor, pasado mañana. Quieren manejar las cosas ellos. No, eso no es así, mi hermanito. Ni yo, ni ningún ser humano, ni ningún método humano puede alumbrar la mente y el corazón de la persona. Solo el Espíritu Santo. Comienza a pedírselo. Yo que tú comienzo a pedirlo. Señor, comiénceme a alumbrar, Dios. Quiero comenzar bien. Estoy mal, mi mente está ofuscada, estoy confundido. La iglesia de Dios hoy está súper confundida. Comienza a pedirle a Dios, alúmbrame, Dios, alúmbrame. Envía tu espíritu. Es por eso que estamos aquí pidiendo. Ahora entiendes por qué estamos pidiendo aquí el Espíritu Santo. No para milagros y sensaciones y emociones y etcétera, lo característico que se está manejando, porque el diablo está engañando a la iglesia con ello. Estamos pidiendo el Espíritu Santo para que haga esto que Él prometió. Te voy a alumbrar, te voy a traer conciencia, te voy a convencer de tu verdadera condición, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué dice? Por cuanto no crees en mí. Eso demuestra que tu corazón es pecaminoso, dice. Está duro, está soberbio, está rebelde. No hay vida en tu corazón. Tú no puedes creer en mí a menos que Dios te lo conceda. De pecado, por cuanto no crees. No puedes creer porque tu corazón es incrédulo. Te voy a convencer de que no tienes luz. Te voy a convencer de que no tienes fe. Te voy a convencer de la dureza, soberbia, orgullo de tu corazón, de la pecaminosidad, de la abominación que hay en tu corazón. Te voy a convencer de ello, porque todos los seres humanos decimos que somos buenos. No tenemos conciencia. Y por eso los cristianos, en su mayoría, no aceptan una exhortación fuerte o algo, porque se cree bueno, se cree bien, porque no tiene conciencia, porque nunca el Espíritu Santo le ha convencido, ni le está convenciendo, porque esto solo es un inicio, pero esto tiene que comenzar. Lee los Salmos. David pide ese convencimiento y dice: examíname, pruébame, ve cómo es mi corazón. Tú no oras así, cristiano. Tú no oras así, porque no te conviene. Tú piensas que estás bien. No, yo ya estoy bien. Ya una vez sentí dolor, ya una vez y ya me entregué. Ya no, estás equivocado, no es así. Esto tiene que continuar. La luz del convencimiento del Espíritu Santo tiene un comienzo, un principio definido, pero tiene que continuar. Lee los Salmos. Yo te reto que lea los Salmos, mi hermanito, para que veas cómo ora David, cómo busca a Dios David. Muy diferente de nosotros. Nosotros oramos con soberbia, oramos dándole órdenes a Dios, oramos pidiendo satisfacer nuestros apetitos terrenales y carnales, pero no oramos por lo espiritual. No oramos por lo espiritual. ¿O sí? Mínimo, cuando una persona compra algo, dice: hermano, venga a orar y bendecirlo. Oye, ¿quién te dijo eso? ¿Dónde está el interés?
¿No has oído que si Dios te va a bendecir, tienes que hacer lo que Él dice? Aquí no hay magia, aquí no hay agua bendita. Aquí todo tiene que ser obra del Espíritu Santo. ¿Verdad que no es muy agradable, mi hermanito? Eso como que te quita las cosas. Ay, pues si yo pensabas, deja de pensar, pensabas. Pero el Espíritu Santo tiene que comenzar a trabajar en un instante de tu vida. ¿Cuándo? Cuando Dios, por una persona, porque alguien te invitó a la iglesia, porque oíste la palabra a través de alguien te dio un folletito, qué sé yo, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Dios envió a alguien a hablarte. Fuiste a un lugar de la iglesia y oíste el mensaje del evangelio. Eso es obra de Dios. El que tú estés aquí es obra de Dios, es voluntad de Dios, no es voluntad tuya. Olvídalo. Tú piensas que estar aquí por tu voluntad y dices, yo estoy aquí porque hoy quise venir. Sí, porque Dios te lo permitió. Pero si Él no te permite eso, tú no vienes aunque quieras, porque el control es de Dios. ¿Estás oyendo? El control es tiempo de que entendamos que no somos nada. Por eso el Espíritu Santo va a venir a convencernos de nuestra condición y lleguemos a decir, no soy nada, no puedo nada, no tengo nada, soy un vil pecador. Pero no es algo de mental. Tú lo puedes decir ahorita mental. Si yo te lo digo, ¿ya entendiste el primer paso? Sí, hermano, tengo que ser convencido y llegar a este punto. De nada te sirvió. Tienes que experimentarlo. Tienes que vivirlo. El Espíritu Santo tiene que alumbrarte para que vayas teniendo conciencia de ello. Eso cambia las cosas. Eso es diferente. Te va a empezar a alumbrar a tu corazón para que empieces a oír la voz de Dios. Y luego dice que te va a convencer de juicio, de justicia, de juicio. ¿Qué quiere decir? Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El maestro se va a ir, no está, pero va a dejar su palabra, su espíritu, y nos va a convencer de que Dios es justo. Yo te voy a preguntar en estas tres cosas. ¿Dice aquí que Dios te va a convencer de que Él es amor? Anda, hermano, dice aquí. ¿Cuál es el primer gancho que se usa para supuestamente jalar a una gente? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que se le dice? Dios te ama. Sonríe, hermano, sonríe, gente. Dios te ama. No estés triste, Dios te ama. Porque es lo que a la gente le gusta oír, ¿o no es así? Porque decimos, si le digo que es pecador y que Dios lo va a castigar y lo va a meter al infierno, me va a cerrar las puertas, no va a querer oírme jamás, ¿verdad? Entonces nosotros hemos cambiado el evangelio, pero el Espíritu Santo no ha cambiado el evangelio. Aquí el Espíritu Santo va a comenzar a anunciar el evangelio. Él va a anunciar el evangelio de una manera real a tu espíritu. ¿Cómo? Te va a anunciar de que lo que eres, de tu condición de pecado, te va a dar luz. Número dos, te va a hablar de la justicia de Dios, de que si eres así, cuidado, porque Dios es justo y Él castiga la maldad, Él castiga el pecado. Dios es justo. ¿Por qué la iglesia no tenemos temor de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos temor de Dios? Porque no hemos entendido, experimentado la justicia de Dios. Cuando, a ver, perdóname, Panchito, pero él no fue culpable, fue injusto, pero yo te puedo preguntar, Panchito, tú un ratito que estuviste ahí, ahora, ¿qué dices? ¿Tienes temor de volver ahí o no? Claro. Porque no hemos experimentado, no hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de que Dios es justo. Aun cuando Dios te habla, te reprende, te exhorta y te reprende y permite cosas en tu vida, no temes a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te ha convencido de que Dios es justo.
Y solo ves tu tragedia, tu situación como algo humano. Ay, me caí porque fue un descuido. Ay, me sucedió esto porque fue un descuido. Ay, fue el otro una aflicción porque fue un descuido. No, es la justicia de Dios. Pero como el Espíritu Santo no te está hablando, nunca comenzaste con ello, pues no lo sabes interpretar, no sabes entenderlo. Porque nunca el Espíritu Santo nos convenció de que Él es justo. Predicar a Cristo que es justo no es popular, hermano. A nadie le gusta que le diga: si tú no obedeces a Dios para ir al reino, Dios te va a castigar. Hoy en día eso ya no es popular. Hoy en día eso es ofensivo. A la misma iglesia le ofende. ¿O no? ¿O no? La iglesia quiere oír adulaciones, cosas agradables, cosas que le lisonjeen. Pero el Espíritu Santo, el predicador, el único predicador que es el Espíritu Santo, no va a hacer eso contigo. Te va a hablar de tu condición. Te va a decir en todo momento: eres rebelde, eres orgulloso, cambia. ¿Tú qué vas a hacer? Resistí y resistí y resistí, pensando: porque ya soy salvo. ¿Cómo crees? Si el primer paso para la salvación es que te has convencido de tu rebelión. Luego de la justicia, que si no obedeces a Dios y cambias, entonces Él te va a castigar. Es por eso que el mensaje a la iglesia, oye los mensajes de Jesús a sus 7 iglesias. ¿Cómo termina Jesús? Con advertencia: cambia, quita eso, arrepiéntete. Y sobre todo a la iglesia de los últimos tiempos, que somos nosotros, dice: yo reprendo y castigo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que amo. ¿Cómo es el amor de Dios entonces? Si se va a hablar del amor de Dios, ¿cómo se va a hablar? ¿Cómo habla el Espíritu Santo del amor de Dios? ¿Cómo? Que es justo. Y si Él es justo, ¿qué va a hacer con nosotros? Siendo en la condición en que estamos, de dureza, de rebelión, de pecado, ¿qué va a hacer con nosotros? Dice Jesús: te va a convencer de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya. Dice: hay juicio. Y tú dices: ¿qué tiene que ver el príncipe? Te está diciendo Jesús: mira, hay un juicio. Y el primero que ya experimentó este juicio, ¿quién es? El diablo. Para que sepas que Dios es justo. Y empezó, cuando Dios dio los castigos en Edén, ¿por dónde empezó a dar el castigo? ¿Por dónde? ¿A quién se lo dio? A la serpiente. ¿Quién es ese? ¿Por dónde empezó a hacer juicio Dios entonces? Por el diablo. Luego lo hizo por Adán y luego por Eva. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios entonces? El Espíritu Santo te va a convencer de esas 3 cosas. Yo no sé si tú has leído allá en Hechos 24-25 cómo Pablo predicaba el Evangelio. Óyelo. Es un ejemplo. Tú puedes oír cómo predicó los profetas, cómo predicó Jesús, cómo predicó los apóstoles. Ellos no predicaban amor, ellos predicaban juicio. Juicio, juicio. ¿Qué hizo Pablo para predicarle a este hombre? Pero al disertar Pablo acerca de ¿qué? Del amor, de la prosperidad. ¿Así dice? ¿De qué? De la justicia. ¿De qué más? Del dominio propio, que es santidad. ¿Y qué más? Y del juicio venidero. ¿Qué hizo Félix? Se espantó. ¿Tú te espantaste cuando te predicaron el Evangelio? ¿Verdad que no? Al contrario, te sentiste aquí. Me aman, aquí sí hay amor, aquí sí hacen valer mis dones y mis talentos y mis dotes.
Dios me va a sanar, va a arreglar toda mi aflicción, mi enfermedad, mis problemas. Así predicó Pablo. Aquí está resumida las tres cosas que dice que el Espíritu Santo va a hacer. Pablo, fiel en ello, así predicaba. Habló del dominio propio que es tu condición de pecado, Félix. Luego de la justicia de Dios. Pablo, te va a castigar Dios. Dios es justo, Pablo. Digo, Félix. Dios es justo, Félix. Dios tiene castiga, reprende. ¿Qué va a hacer? Va a haber un juicio venidero, Félix, donde tú, como gobernador, aunque seas el máximo, vas a tener que comparecer. ¿Qué sucedió? ¿Qué reacción tuvo? Sí, cómo no. Yo acepto a Cristo ahorita. Lo acepto como mi Salvador. Me gusta todo lo que me dijiste. Me conviene, me seduce. ¿Así dijo? No, se espantó. Le dio miedo, huyó. Adán huyó. Tú huyes cuando Dios te habla de tu soberbia, de tu orgullo, de la justicia que Él te va a castigar y del juicio. Tú huyes. Esa es la verdadera reacción cuando se predica un verdadero evangelio. La gente no va a venir, la gente va a huir. Y solo uno o dos van a venir, nada más. Y no va a ser traídos por el predicador, va a ser traídos por el Espíritu Santo. Nunca los que predicaron dijeron: ¿quién quiere salvarse? Alzó su mano. Ya alzó su mano. Ahora repite la oración del pecador. Ya mero hacen que se persine, porque todo es un rito terrible. Después de ello, ahora sí, ya eres salvo. Hermanitos, denle la bienvenida a la iglesia, al reino de Cristo. Aquí Pablo le está hablando a un hombre que está lleno de filosofía y de política, etcétera. ¿Qué sabe, por así decirlo, de la palabra? Y Pablo, de sopetón, les habla de tres cosas que hoy tienes para que intelectualmente las entiendas. Y eso, una embarrada, algo teórico, tienes que ir a una universidad teológica. Pablo se la está diciendo a boca de jarro. Te voy a hablar de la justicia, del dominio propio y del juicio. Porque esas tres cosas no son cosas teológicas, son cosas sencillas. Sencillas. Tú las entiendes. Tú las entiendes. Ahorita el Espíritu Santo te está hablando. Tú eres pecador, orgulloso, terrible, abominable. Estás muerto. Número 2, estás bajo la justicia de Dios. Te va a castigar, te va a reprender si no reaccionas. Número 3, vas a comparecer ante el juicio de Dios tarde o temprano. ¿Puedes cambiar ese evangelio? Pero ¿por qué no reaccionamos nosotros? Dime por qué no reaccionamos a estas alturas. ¿Por qué? Porque no lo aprendimos así. No lo predicaron así. No lo enseñaron así. Tú dices: bueno, entonces ¿qué pasa? Ya soy bautizado. Luego vas a ver qué va a suceder. Pero estas tres cosas tienen que haber en tu vida. Estás a tiempo. Tienes que pedirle a Dios que te convenza, te traiga luz, te traiga conciencia de tu condición total de abominable de pecado en tu vida. De tal manera que llegues a estar de acuerdo con Dios en experiencia, en decir: sí, es cierto, mi corazón es engañoso. Un ratito digo algo y no es verdad. Un ratito cambio y digo otra cosa. Mi corazón es engañoso y perverso, malo. Tú tienes que estar de acuerdo con Dios. Yo tengo que estar de acuerdo con Dios. Todo mundo tiene que estar de acuerdo con Dios si quiere comenzar a experimentar una verdadera salvación. Por eso cuando Dios llama en Isaías 55, dice: deja el hombre impío sus caminos y conviértase, vuélvase a Jehová. Porque, ¿cuál es la razón? Dice: porque tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Entonces Dios está hablando aquí acerca de estas tres cosas. Te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Aprendiste así el evangelio cristiano?
Nos anunciaron así el evangelio. A mi Dios me dio oportunidad de buena manera un ratito de aquellos misioneros que, gracias a Dios, aunque no me predicaron bien el evangelio, pero por lo menos me entregaron una Biblia, y la responsabilidad era mía, ¿no? Pero su responsabilidad de ellos no la cumplieron como debe haber hecho, porque no me anunciaron nada. Yo tuve pura para decirles: hermanos, estoy así, véanme cómo estoy ahora, porque ustedes no me dijeron bien el evangelio, no me lo enseñaron. Asuman su responsabilidad, esperando que ellos rectificaran, pero al contrario. Hermano, de veras que cuando la mentira posee la mente, porque la mente está poseída de la mentira del diablo, si el poder del Espíritu Santo no viene, es imposible librarse de ello. Imposible. Tú no puedes. El único que puede derribar esas murallas de mentira en nuestro corazón es el poder del Espíritu Santo. Olvídalo. Tú no puedes, cristiano. Tú no puedes. ¿A qué te lleva eso? ¿A qué nos lleva eso? A lo que Dios dice. Algo básico que el ser humano tenemos que hacer desde un principio y siempre, ¿qué es? Búscame, invócame, llámame, pídeme auxilio. Pero tú dices: no, yo esto sí lo puedo manejar, esto sí lo entiendo, esto sí, esto sí no, Señor, aquí sí necesito tu ayuda. Estás mal, hermano, ¿cómo crees? De principio a fin necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. La gracia, aquí es donde entra la gracia. No confundas la gracia para pretexto. Cuando dice que por gracia somos salvos, es que por gracia Dios nos va a conceder que el Espíritu Santo comience a trabajar en nosotros. ¿Ya? Porque si Él no tiene misericordia y gracia, olvídalo, cristiano, tú estás perdido para siempre. El Espíritu Santo tiene que convencerte de que tú no puedes, estás muerto, estás separado de Dios. Tu corazón solo va a la maldad y tiende a la maldad. Dios lo demostró con Sodoma y Gomorra, lo demostró en el diluvio para enseñarnos de que el ser humano nunca va a buscar a Dios por sí solo. Necesita ser llamado por el Espíritu Santo. Oh Dios, cómo me gusta este evangelio. Me encanta porque me pone en una condición que tengo que clamar como David de día y de noche. David clamaba de día y de noche: sálvame, redímeme, sálvame, redímeme, sálvame, redímeme, ten misericordia de mí. ¿Por qué David clamaba así? Tú no oras así, cristiano. Tú ya te sientes muy cristiano. No, sí, tú ya aceptaste a Cristo. Tú ya tienes tu acta de bautismo. Ya tienes tu boletito apartado, ¿verdad? Estás mal, hermano. Por eso tu vida está así. No debes fruto. No, tu vida es sin fruto, inservible en el cuerpo de Cristo. Cristo no tiene gente inservible en su cuerpo. Olvídalo. La iglesia del diablo sí tiene gente inservible, pero la iglesia de Cristo tiene gente, ladrillos, piedras vivas, que están edificando y sosteniendo la verdad y trabajando en ello. ¿Por qué nuestra condición está así entonces? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te ha convencido, hermano. Acéptalo. Aquí, para que esto pueda suceder, este convencimiento comience a venir, tienes que oír. El principio para que el Espíritu Santo trabaje es: oye. El que tiene oídos para oír, ¿estás oyendo? Entonces, si en verdad estás oyendo, algo va a suceder. Pero aquí ha sucedido lo que a Israel: de a oídas este pueblo me ha oído. De a oídas nada más me ha oído este pueblo. Pero su corazón se ha engrosado, ya no me escucha. Y entonces la orden de Dios a Isaías, y que se cumple en Jesús, dice: ve y engruesa el corazón de este pueblo. Oh Dios, Dios. Hablando de ministerio, esto es de lo más terrible. ¿Cómo, Dios, yo voy a ir a predicarle a una gente donde nadie se va a salvar? Mi función va a ser engrosarlos. ¿A qué equivale eso? Odio, resistencia, ataque.
etcétera. Pero a eso Dios lo mandó a Isaías: endurece el corazón de este pueblo. Y eso mismo eso mismo sucedió en ese final. Ese mismo sucedió en la final con Cristo, y es lo mismo que va a suceder hoy. Dios va a levantar hombres, verdaderos profetas de Dios. Está levantando, porque ya los hay. No son famosos, pero ya los hay, que están engrosando el corazón del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por cuanto no quisieron oír. Se aferraron a su propio concepto, a su propia verdad. No quisieron oír la voz de Dios. ¿Cuál es el resultado? Ya lo hemos enseñado. Tú resistes, no oyes la palabra, y vas a salir hoy con una capa más de engrosamiento en tu corazón y en tu mente. Eso es real, eso es real. Pasado mañana vuelves a escuchar, y menos, a menos que la oración que estamos haciendo, hermanito. Por eso estamos en oración. Dios, ten misericordia de nosotros, por favor. Ven a alumbrarnos, ven a sacarnos de ese sopor, ven a quitar esa rebelión, porque de otra manera nosotros vamos a recibir mayor castigo que los de allá afuera. Pero tú oyes esto y dices: no, yo no voy a estar dándome golpes de pecho todo el día. Yo en Cristo soy. Hermano, tú no entiendes, tú no sabes lo que dice la palabra para que puedas llegar a disfrutar de lo que es. De todo caso, si bien empezamos, si se hace real la salvación, todavía hay condiciones para poder disfrutar de lo que somos, tenemos y en Cristo. Pero tú quieres gozarlo con declarar, decir y hacer. Estás mal, hermano. Todo porque el corazón soberbio no quiere humillarse. Ese es el problema del ser humano. ¿Por qué el Espíritu de Dios tiene que actuar en el corazón humano? Porque su corazón es duro. Porque nuestro corazón es duro. Solo el poder Oye, se necesita un poder sobrenatural. ¿Cómo estará nuestro corazón? Que Dios tiene que usar su poder para quebrar nuestro corazón, alumbrar nuestro corazón, despertar nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Me estás captando? Vamos a repetir esta enseñanza así, con este énfasis bien exhaustivo, para que no te quede justificación. Si ahorita tu corazón no tiene luz, y si ahorita tu corazón no entiendes, porque no estás oyendo. Estás oyendo de oídas, y el resultado es que tu corazón se está engrosando. Eso dice la palabra, no lo digo yo. ¿Quieres eso? Entonces, oye. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pero en este punto, obviamente Jesús dice: solo 1 o 2 me van a oír. Aquí en este punto ahora entiendes por qué el evangelio solo es para unos cuantos. ¿Por qué solo unos cuantos se van a salvar? ¿Por qué solo unos cuantos van a lograr vencer, como dice Apocalipsis? Porque solo son unos cuantos los que dispusieron su corazón para oír. La mayoría no quiere oír. La mayoría quiere cosas halagüeñas. Y por eso el diablo siempre, en todos los tiempos, ha levantado falsos profetas. En los tiempos de Acab, ¿cuántos profetas falsos había? 450 profetas falsos. ¿Cuántos profetas tenía Dios en ese tiempo? Uno, Elías. Uno. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día es peor. El diablo tiene muchísimos falsos profetas en todos lugares. Dios solo tiene, y eso apenas está buscando. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguno? Viene a la cumbre, mira cual toda recorre. ¿Habrá alguno que se ponga frente a mí como Elías? ¿Habrá alguno que me escuche como Elías? ¿Habrá alguien que despierte? No, nadie despierta. Todos están felices, complacidos en un evangelio que los entretiene, en un evangelio que fortalece su orgullo, en un evangelio donde no hay convencimiento de pecado, no hay justicia. El pueblo no tiembla, no se asusta. Cuando dice se asusta, quiere decir que este hombre tembló como los demonios tiemblan.
¿Con qué poder? ¿Quién hizo que temblara? El poder del Espíritu Santo. Solo es el único que nos puede hacer temblar. De otra manera, cuando tú oyes del convencimiento, la justicia y el juicio de Dios, alza los hombros y dices: hoy es domingo, hoy tengo que vivir, mañana tengo que ir a trabajar, otro día pienso en eso. Félix, después de haber temblado, llegó a qué punto. ¿Qué dijo? Mira, vete. Tomó la misma actitud. Cuando tenga tiempecito, te llamo. Porque se asustó. Pablo regresó a su pastor Pedro y le dijo: Pablo, ¿cuántos convertidos hiciste en Roma? Nomás le pude hablar a uno. ¿Y qué pasó con ese uno? Se espantó y se fue. Tú eres un fracaso en el ministerio. Tú no fuiste llamado para eso. Vente a vender pepitas mejor, ¿verdad? Tu iglesia no crece, no has ganado ni uno. Así se mide hoy el evangelio, ¿sí o no, cristiano? ¿Sí o no? Le doy gracias a Dios porque ahora este siervo inútil va a ser medido por cuántos le resisten, por cuántos no quieren, por cuántos le contradicen. Así va a ser medido en la bendición de este ministerio. No porque haya mucha gente, le doy gracias a Dios por ello. Si 2 o 3 aquí escucharon y se salvaron, este siervo inútil habrá cumplido su misión. Si la mayoría se engrosó y resistió, amén. Si otros se espantaron y se fueron, amén, habré cumplido mi misión. Amén. Para llegar a este punto me ha costado muchísimo, mucho. No es fácil, pero estoy dispuesto, mientras Dios me conceda, a hablar como Dios dice que debo de hablar, a decirte la verdad aunque te lastime y te enojes. Habré cumplido mi misión. Te voy a predicar del pecado, te voy a predicar de la justicia y del juicio de Dios, para ver si escuchas. Como dice la palabra, háblales, te escuchen o te dejen de escuchar. Habla a tiempo y fuera de tiempo. Eso hacen los verdaderos profetas de Dios. Eso vamos a imitar, porque dice la Biblia que debemos imitar a aquellos grandes hombres de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios con todo esto? Quebrarte, hermano, quebrarte. Piensa un ratito en tu corazón, cómo está en tu mente. Piensa un ratito. ¿Lo has pensado? ¿Verdad que no? Detente. Comienza bien, detente. Oye la voz de Dios. Dios dice que tu corazón es duro. ¿Lo aceptas? Dios dice que tu corazón es soberbio. ¿Lo aceptas? Dios dice que tu corazón es rebelde. ¿Lo aceptas? Pero ahora acéptalo con todo tu corazón y pídele a Dios, convence. Lo aceptas mentalmente, pero eso no es un comienzo. Pero ahora dile: Señor, quiero experimentarlo, quiero vivirlo, quiero sentirlo. No quiero solamente decirlo en una oración o cantarlo, quiero vivirlo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios va a quebrar tu corazón. El trabajo del Espíritu Santo es quebrar con su poder de su palabra, mediante la predicación, es quebrar tu corazón. Pero esto solo va a suceder con aquellos que oigan. A los que no, su corazón se va a engrosar más. Pero el propósito de Dios es quebrarte. Si entiendes que es quebrar, dime, ¿entiendes que es quebrar? Entiende el significado de la palabra, por favor. Porque manejamos ese tipo de palabras ya con religiosidad. Quebrántame, ¿no así cantamos? Pero ¿entiendes lo que significa eso? Ay, hermano. El que el Espíritu Santo te comienza a quebrar con su palabra es algo real y doloroso. Tenemos un corazón físico y un corazón
espiritual real. Si algo en el cuerpo te duele, ¿cómo duele el cuerpo? Todo el cuerpo duele. Sufres. Si mínimo te machucaste una uñita, ¿cómo va a ser tu reacción? Dime. Echas rayos y centellas y gritas. Oye, hermano, cuando Dios te quiebre el corazón, ¿qué es lo que vas a sentir? ¿Algo agradable? ¿Algo calientito que te hizo sentir el Espíritu Santo? Estás equivocado, hermano. Eso es invento del diablo. No digo que no pueda ser, pero después Él te va a envolver en su amor. Pero antes Él va a tener que quebrarte, y eso te va a doler, hermanito. Va a dolerte, entiéndelo, por favor, no puedes evitarlo. Y si la palabra no basta, va a usar circunstancias en su justicia, porque dice que Él reprende y castiga. Va a usar las circunstancias pequeñitas en tu casa, aquí en la iglesia, en el trabajo, en todos lados. Va a usar circunstancias para quebrar y doblegar tu corazón. ¿Cuál es el propósito? De que al fin nos humillemos. La palabra clave, fundamental, si quieres poner un cimiento sólido en tu vida, entiéndelo. Cristo comenzó la obra de salvación poniendo una piedra fundamental, clave, que se llama humillación. Cristo se despojó, se humilló a sí mismo y se humilló al grado de obedecer a la muerte, y muerte de cruz. Pues lo mismo nos va a costar a nosotros obtener esa salvación. Lo mismo. Dios tiene que llevarnos a una humillación profunda, total, en tu mente y en tu corazón, con la palabra, con el poder de su Espíritu y con las circunstancias. Lo va a hacer, y no te va a dar luz, no te va a dar gracia en verdad. Tú vas a tener que fabricar tu evangelio, tu espiritualismo, lo vas a tener que fabricar tú. No va a ser producto, fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque esta cosa básica de que la humillación no se ha producido en tu corazón. Y cuando Dios quiere hacerlo, tú resistes. ¿Cómo puedes entonces decir que tienes luz? ¿Cómo? No te engañes, cristiano. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es profunda, es grande, es real. Va a hacer que nos reconozca. Cuando dice, mira, Jesús dice en Filipenses 2, primero, ¿cuál fue su acción de humillación? ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo. Tú y yo tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Eso es verdadera humillación, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Número 2, ¿qué más hizo? Y se humilló a la condición, y estando se humilló a sí mismo todavía más, todavía. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Y tercero, como demostración de ello, ¿qué dice que hizo Jesús? Porque tú puedes decir, sí, ya toqué fondo, Señor, ya estoy humillado. Ay, momento. Hay una acción que lo va a demostrar, que es: toma tu cruz y sígueme. Jesús lo hizo. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es lo mismo que nosotros tenemos que experimentar. Es por eso que somos legalistas. Solo funcionamos en un legalismo. Y no me digas que no. Puedes decirlo que no, obviamente, si no tienes conciencia. Pero en la iglesia somos un montón de legalistas. Por eso es que nos juzgamos, nos criticamos, murmuramos, condenamos, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un legalismo solamente, no hay una experiencia de convencimiento, porque esto es real. Todo aquel hombre que está siendo convencido de lo que es, no le van a quedar ganas, no va a tener fuerza, no va a tener, como dicen por ahí, oye, Toby, no tienes ni vergüenza, y te pones a hablar siendo lo que eres. Va a tener un poquito de vergüenza para criticar a su hermano, para hablar de su hermano, porque el Espíritu le está diciendo: tú eres así, por lo que juzgas a tu hermano, en lo que condenas a otro, a ti mismo, porque eres exactamente igual. Pero ¿por qué hay solo legalismo en la iglesia? ¿Por qué? Porque no hay conciencia.
No hay convencimiento, no hay quebranto, no hay humillación. A la luz de esto, yo te lo estoy diciendo ahorita así rápido, pero los textos que estoy dando, lo que estás oyendo, llévatelo a tu casa y medítalo en oración para que te haga real. Cuando tus ojos del hombre, te vas a quedar sorprendido. Te vas a sorprender de ti mismo. Y luego, de una manera piadosa, vas a ver la iglesia en el mismo estado. Toda la iglesia mundial de Cristo la vas a ver. Y tus ojos se van a abrir. Vas a decir: Dios santo, tengo que despertar. Voy a ponerme a trabajar hoy mismo para salvar mi alma. Yo no puedo continuar así. ¿Tú quieres seguir el montón adelante? Síguelo, pero sabes dónde vas a terminar. Hoy estás siendo advertido por Dios. Y no te puedo hablar con salamerías, te tengo que hablar con autoridad, dice la palabra. Si lo tomas muy personal es porque tu corazón te da dando testimonio de cómo estás. Pero aquí no hay nada personal. Aquí te estoy hablando a todos, porque el Espíritu Santo nos está hablando a todos. ¿Qué debería ser nuestra reacción? ¿Cómo debería ser nuestra reacción? Oír. Santiago 4:6 dice que Dios solo va a dar su gracia para salvación a quienes. Por favor, vuélvelo a oír, vuélvelo a oír. Pon atención en ello, hermano. Comienza otra vez. ¿A quién le va a dar de gracia a Dios? ¿Cómo es tu corazón, cristiano? No veas a los demás, vete a ti. Vete tú. ¿Cómo es tu corazón? ¿Humilde? Si fuera humilde se vería la actitud. Pero nuestra actitud demuestra que no hay humildad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disponte inmediatamente ahorita, cambia tu actitud de resistencia y dile: Dios, voy a oír para que la palabra penetre, y esta palabra que penetre por aquí, se venga aquí, después se venga aquí, y estando aquí explote y rompa mi corazón con el poder de tu Espíritu Santo. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a tener que clamar como David: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David estaba siendo golpeado por el Espíritu y la palabra, quebrado su corazón, y él dice: mientras yo callé, mientras me gemía, mi corazón sufría. Yo he entendido una cosa, dice, que el corazón contrito y humillado no vas a despreciar tú, oh Dios. Entiende la actitud de Dios. No se trata de nosotros. Es Dios que tiene que decir sí o no. Es Dios que tiene que decir te apruebo o no. Es Dios quien dice te doy mi gracia o no. Es Dios quien dice tu corazón está humillado o no. Es Dios que evalúa. No tú ni yo, es Dios. ¿Me entiendes o no lo entiendes, cristiano? Pero se va a demostrar, obviamente. Y David busca la aprobación de Dios. La iglesia, tú no buscas la aprobación, tú buscas la aprobación de ti mismo. ¿Qué dijo fulano? Oye, ¿cómo hablé hoy? ¿Cómo prediqué hoy? ¿Cómo canté hoy? ¿Cómo dancé hoy? Etcétera. Todo es buscar. Aquí legalismo nos lleva a buscar qué dicen los demás de nosotros, no qué dice Dios. Hermano, no te preocupe lo que dice la gente, preocúpate por lo que dice Dios a través de la gente. Eso cambia las cosas. Obviamente no de la crítica, sino de lo que el pueblo de Dios te va a hablar en su palabra. Eso sí, tómalo en cuenta, porque Dios te va a hablar en una y en muchas maneras. Y créeme que Dios habla hasta por los incrédulos, hermanito. Nos habla en su naturaleza, nos habla por los animales, nos habla por toda su creación. Dios nos está hablando. Y el hombre dice: no entiende, no entiende. Vivimos como topos, encerrados en nosotros mismos. El orgullo cierra, el orgullo cierra. Por eso que cuando Dios te habla, o tú estás en una situación de tu actitud siempre es cerrarte. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no has sido humillado. Tu corazón no ha sido ablandado. El corazón que está siendo ablandado, humillado, sale a la luz. Vive en luz. Tiene comunión con Dios y con los demás, porque su corazón está abriendo, se está humillando, en verdad. Pero si tú no tienes esa comunión, ¿cómo puedes decir que tu corazón está siendo humillado?
Pídelo hoy, hermanito. Pídelo hoy. ¿Quieres salvarte en verdad? Pídelo hoy, hermano. Isaías 51, Salmo 51, 17. Mira lo que dice. Dios nos tiene que quebrar, Dios nos tiene que humillar, hermanito. Y esto tiene que llegarse a confesar. ¿Qué dice Salmo 51, 17? Los de sacrificios de Dios son ¿qué cosa? ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Entiéndelo, por favor. ¿Un conocimiento teórico, mental, teológico? ¿Una actitud de soberbia? ¿Cómo es una actitud de un corazón quebrantado, contrito y humillado? No despreciarás tú, oh Dios. Por favor, grábalo en tu mente. Si quieres recibir la gracia de Dios para salvación, tú no puedes decir: ah, Señor, yo por la fe, yo ya creí, ya tengo tu gracia. Estás equivocado, mi hermano. ¿Verdad que estos textos no te agradan? ¿Verdad que estos textos no acomodan a tu concepto de tu salvación que tuviste y tienes? Pero David lo tuvo que experimentar. Y yo siempre digo así, porque es así. ¿Quién de nosotros se puede comparar espiritualmente con David? Dime. Entonces, ¿en qué ¿por qué él llegó y creció a tal gracia en la misericordia de Dios, en el poder del espiritual? ¿Por qué creció? Porque él empezó bien. Él empezó bien. ¿Entendiste? Él empezó bien. Tú y yo no hemos empezado bien. Necesitamos volver a empezar. Si queremos ese poder espiritual de David, tenemos antes que tener esto. Eso no viene con gritos y sombrerazos como hoy la iglesia está siendo enseñada. Declara gritos y grita y guerrea y pelea y alza tu voz, etcétera. No digo que no lo pueda hacer, pero tiene que ser producto de esto, de esto, de esto. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora inviértelo. ¿A quién desprecia a Dios? Y fíjate bien la palabra que usa: desprecio. ¿A quién desprecia a Dios? Pero eso no te preocupa a ti, hermano. Lo único que te preocupa es qué dice la gente, tu orgullo. Preocúpate, Dios. Hoy piensa: Dios, tú conoces mi corazón como es. A ti no te puedo engañar, Dios. Encárate con Dios, hermano, no conmigo. ¿Yo qué? Encárate con Dios y dile: Dios, enséñame mi corazón, porque yo quiero saberlo de experiencia, que es así duro, y luego quiero experimentar cómo me quebrantas, cómo me constriñes, cómo me humillas. Yo quiero vivirlo, quiero saborearlo, Dios. Pero sabe bien lo que estás pidiendo, porque Dios lo va a hacer en su palabra y por las circunstancias. Como dicen por hoy día: agárrate, agárrate, porque Dios lo va a hacer. Pero eso es lo que tú no quieres. Tú quieres un evangelio suave. Tú quieres un evangelio que te adule. Tú quieres un evangelio que te solape. Y Dios dice en su justicia: yo no voy a hacer cohecho contigo. Yo no te voy a apapachar, dice Dios. Lo dice claro. Cuando dice no voy a hacer cohecho, está diciendo: no te voy a apapachar. En mi justicia te voy a decir la verdad. ¿Estás comprendiendo? Entonces Dios nos dice la verdad. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Hasta este punto todavía no eres salvo, cristiano. Hasta este punto Dios apenas ha comenzado a trabajar en tu vida. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a Dios a hacer esto? Y yo te voy a decir una cosa en lo cual estamos de acuerdo con eso que están predicando la verdad. Es más fácil que un incrédulo que no sabe nada experimente esto más rápido que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos engrosados. Eso es verdad. Si tú no lo aceptas, es tu problema. Pero es más fácil que un que no sabe nada llegue a entender esto con más docilidad. ¿O no? Son más dóciles. Aquí tenemos unos que están recién
experimentando su salvación, y cuando yo hablo con ellos, son dóciles. Pero no hable yo con uno de ustedes, porque olvídese, me comen con sus ojos, su actitud. Pero ellos no, ellos son dóciles. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y dices que eres salvo. Ellos están más real en un proceso de salvación real que tú y yo. Ellos. Tú ya estás amañado, tú ya estás engrosado. Ellos no, ellos oyen con docilidad. Tú no, tú te defiendes a capa y espada. Tú tienes tu verdad porque ya fuiste mal enseñado y sostienes eso con uñas y dientes porque te conviene, pero no quieres oír esto. Este evangelio no es agradable, pero Dios va a trabajar hasta quebrarte, cristiano. ¿Quieres experimentar una verdadera salvación? Dios va a trabajar con su espíritu y te va a quebrar si es que hay todavía esperanza en tu vida. Si no has llegado a un grado de engrosamiento y endurecimiento, Dios lo va a hacer. Pero si ya llegaste a un grado de endurecimiento donde dice Hebreos, ya no hay remedio para ti, solo un justo juicio, olvídalo, cristiano. Nunca vas a experimentar la gracia de Dios, olvídalo. Es así de terrible el evangelio. Lo vamos a anunciar así, lo vamos a anunciar así. Aunque queden 2 o 3 nada más aquí, estos serán salvos. Pero este es el evangelio que vas a escuchar, cristiano. Tú no puedes manipular a Dios. O haces lo que dice, o te dispones a que Dios haga lo que dice en tu vida. Olvídalo, olvídalo. Puedes unirte a las multitudes que ahorita están gritando gloria a Dios, aleluya, se sienten tan campeones, pero su corazón no ha sido quebrado jamás. Resisten siempre a Dios, siempre resistencia. Por eso Dios a través de Esteban llegó a decirles lo que hoy la iglesia tiene que oír: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, le dijo Esteban al pueblo de Israel. ¿Cuál fue la reacción? Lo mismo vas a hacer tú. Lo mismo, cristiano. Porque no vas a querer entender y aceptar que resistes al Espíritu Santo. Quieres elaborar tu propio evangelio. Quieres aparentar lo que no eres. Quieres aparentar lo que nunca ha sucedido en tu corazón. Te estás engañando tú solo, hermanito precioso. Te lo digo en verdad. El diablo y tú mismo te estás engañando con tu propio palabrerío, con tu propia actitud. Te estás autoengañando. ¿Por qué no mejor te destapas? ¿Por qué no mejor abrimos? Jesús dice, dice, si oyes hoy mi voz, ¿qué dice? ¿Qué tienes que hacer? ¿Estás oyendo la voz de Dios? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si quieres salvarte, abre tu corazón. ¿Quieres perderte? Ciérralo más. Engrósalo más. Y luego dice: he aquí yo estoy a la puerta, ¿y qué hago? Si alguno, ya no dice muchos, ya no dice si todos, dice si uno solo me oye, ¿qué va a suceder? Dice: y abre su corazón, yo voy a entrar y vas a experimentar en verdad lo que es mi salvación. Hermano, no te engañes. No puedes decir soy salvo si no experimentas todo. No has comenzado a experimentar lo que es la verdadera salvación de Dios. No lo digas, hermano, porque te vas a autoengañar. Mejor comienza a decirle: Dios, hoy voy a comenzar a orar. Esto nos debe llevar a orar, a clamar de día y de noche. Por eso el mensaje de Dios a su iglesia es: comienza de nuevo, conviértete, reúne, organiza asamblea de oración. Salga el novio, venga, sálgase de su casa el novio, la novia, salga de su tálamo a los niños de pecho, tráelos. Y la iglesia santificada clamen a Dios, dice la palabra. Yo no lo escribí, yo no lo dije, es Dios que está mandando. Si tú no quieres obedecerlo, eso demuestra la dureza de tu corazón. Pero Dios está diciendo a la iglesia lo que tenemos que hacer: convertirnos a Dios.
tiene que haber en nuestro corazón contrición, humillación real por obra del Espíritu Santo. Y si oías 57:15, tú ya lo conoces. ¿Con quién habita Dios? Dice. ¿A quién Dios le da su salvación entonces? ¿A quién? Yo soy el Altísimo. Yo habito en la altura y santidad. ¿Y con quién más habita? Dice. Solamente. No va a habitar contigo por tu palabrería. No va a habitar contigo porque le estés cantando cantitos. No va a habitar contigo porque leas unos cuantos textitos allí, manejes un lenguaje religioso. Dios no va a estar contigo por eso, cristiano, estás mal. ¿Por qué Dios va a estar contigo? Dice. ¿Con quién está? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en el primer proceso de la verdadera salvación? En el inicio de un verdadero justificación, de un verdadero perdón, de una verdadera gracia. ¿Por dónde tenemos que empezar? ¿Qué tiene que hacer el Espíritu Santo en tu corazón? Quebrarlo, quebrarlo. Tú no puedes pasar de eso. Olvídalo, olvídalo. ¿No estás oyendo? ¿A quién le crees? A los falsos. Es más fácil creerle, ¿no? Por eso Dios tuvo que juntar al pueblo y dijo: hoy van a decidir a quién siguen, a los Baales o a Jehová. Hoy van a decidir, dice Elías, si los Baal es Dios o Jehová es Dios. Si Jehová es Dios, oye su voz. Si Baal sigue siendo tu Dios, síguelo oyendo, síguelo oyendo. Pero si es Dios tu Dios, oye a tu Dios. ¿Cuál es el propósito entonces de esta primera acción del Espíritu Santo? Quebrarte y humillarte. ¿Quieres una verdadera salvación, cristiano? Deja que Él te quebre y te humille. Ya no pelees, no resistas, obedece, comienza a hacerlo. Tú mismo puedes humillarte. Jesús lo hizo. Como seres humanos, sí podemos nosotros mismos tomar una actitud de humillación y decir: sí, Señor. Agacha la cabeza, cambia tu actitud, dobla tu actitud, dobla tu cerviz y di: sí, Señor, sí, Señor. Lo que me digas, lo que tú quieras, pero quebra mi corazón, Dios, québralo. Haz lo que tengas que hacer, pero québralo, Dios, por favor, porque si no lo quebras, estoy perdido. Si no me humillas, estoy perdido. ¿No es diferente este evangelio? ¿Es diferente o no es este? La mayoría aquí que está aquí viene de otras iglesias. Y yo les pregunto a ustedes: ¿es diferente o no es diferente? Es diferente. ¿Que quieren terminar en lo mismo? Es otra cosa. Que manejan el mismo lenguaje de terminar, pero no es lo mismo que lo mismo. Olvídalo. ¿Cuál es la demostración? Tu vida. Chécate con esto nada más y vas a demostrarte tú mismo si en verdad has entendido y experimentado la salvación de Dios. No conmigo. Conmigo puedes decirme: el hermano, yo creo que se pasa, el hermano, yo creo que... Puedes decir mil cosas, pero estos textos no los puedes quitar, no los puedes cambiar. Si dice Dios que habita solo con el quebrantado y humilde, dice lo que dice, ¿o no es así? ¿Sí o no es así? Entonces glorifica a Dios y dilo con tu corazón y con tu boca, porque está escrito. Óyelo bien: con el corazón se cree pero con la boca, cuidado, ten cuidado, cristiano. Con la boca se confiesa lo que hay en tu corazón. Confiesa entonces a Dios. Confiesa a Dios: soy duro, soy orgulloso, soy soberbio. Ven a quebrar mi corazón, Señor. Yo invito a todos los que quieran, hazlo. Ponte de pie o quieres doblar tus rodillas, pero pídele a Dios. Yo te insto y pídele a Dios que haga este proceso en tu vida, si quieres. Si no quieres, no lo hagas, hermanito. Esto es, Dios dice: el que quiera, venga. El que quiera, venga. El que quiera, oiga. El que quiera, el que quiera.
¿Tú quieres? Anda. ¿No quieres? No lo hagas, hermano. Pero una capa más de orgullo, una capa más de dureza te vas a llevar hoy. ¿Quieres que hoy el Señor, el Espíritu, comience un proceso de quebrantamiento y humillación? Comienza a pedirlo hasta que lo experimentes. Y oye lo que te voy a decir, esto no es solo un instante. Porque si tú dices, yo ya lo experimenté, no, estás equivocado, eso es falso. La verdadera experiencia continúa. Y tiene que continuar este quebranto y esta humillación y este dolor. Tiene que continuar todos los días de tu vida. Así lo enseña David. Pero si tú lo remites a un tiempo pasado, eso no sirve. Eso fue engaño del diablo, engaño de tu mente. Lo que va a constatar de que esto realmente es obra de Dios es que permanezca, que prevalezca en tu corazón. Anda, yo te invito a que ores. Ponte de pie.